están todos en el aire, en su televisión. Otra versión de Hablan los Líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, ex ministro de Trabajo y de Medio Ambiente. Retornamos con Max Puig. Pues saludos, bienvenido. Muchas gracias, encantado de compartir contigo, Aurelio, y sobre todo con las personas que nos miran y nos escuchan, que son muchas. Muy grato tenerlo aquí, doctor, de vez en cuando. Tenemos la encuesta, que ha dado mucho de qué hablar, la encuesta de octubre de Max Penn, digna de un análisis de tipo sociológico, porque tiene algunas aristas especiales, como esta de que el 58% de los encuestados ya no está ni se siente parte de ningún partido. Es un elemento novedoso. Explique, ¿cuál es su visión de eso, doctor? Yo creo, sí, Aurelio, que quizás este sea el aspecto más importante de los resultados ofrecidos en esta investigación sociológica, porque es la primera vez que en lo que tenemos, ¿verdad?, de historia de sondeos en los últimos 40 años en el país, que aparece un dato de este tipo, que son más las personas que dicen no simpatizar con ningún partido que los que dicen simpatizar con un partido. Y este fenómeno parece que esto obedece a un deterioro, ¿verdad?, de la confianza de las personas en los partidos y en la política. Pero se nota que ha sido un deterioro bastante rápido, porque los propios diseñadores, los propios ejecutores de la encuesta señalan que en estudios realizados hace poco más de 2 años, el número de personas que señalaba no simpatizar con ningún partido oscilaba entre un 8 y un 10%. Y en enero del año 2016 este porcentaje había subido a un 26%. Y de pronto se sitúa en un 58%. Es decir, que esto es un fenómeno que viene de 2 años acá. O sea, es muy rápido. Es decir, es lo que podemos, realmente es una caída, es un deterioro súbito. Sobre todo en un país como la República Dominicana, que se ha dicho muchas veces que es un país, un pueblo muy politizado, porque aquí todo el mundo habla, o hablaba, de política. Digo sí, porque en este caso... Pero seguirá hablando el hecho de que... Sí, pero ya se va hablando desde otra perspectiva. Ah, bueno. En el sentido de no que... de la pertenencia. De la pertenencia, sino ya de que, bueno, no me siento identificado con ninguno. Esto es muy significativo, porque esto quiere decir que se ha perdido confianza en el sistema político y en los actores del sistema político. Esto implica una valoración mala de la política. Es decir, la política es un lugar indebido, un lugar sucio, ahí las personas que van son los peores. ¿Para qué hay que meterse en la política? No hay que ensuciarse con la política. Este fue un argumento muy utilizado, o es utilizado muchas veces por los sectores conservadores que detentan el poder. Ellos tienen el poder y dicen que la política no sirve para que nadie se meta, y así el poder de ellos no se pone en entredicho, no tienen competencia. Eso pasa en muchos países. Pero cuando eso llega a un cierto nivel, pues afecta a esos mismos sectores que están en el gobierno. Porque cuando se desconfía de la política y se desconfía de los actores políticos, entonces a partir de ese momento todo puede pasar, porque siempre habrá actores políticos. Pero si se pierde la confianza en los actores políticos en ejercicio, aparecerán otros actores. Eso necesariamente.
y se puede producir un vuelco importante. Incluso el partido que creo que más simpatía tiene, creo que tiene menos de un 20%, porque solo queda un 42%. O sea, si 58 dice que no le interesan los partidos y solo un 42 tiene simpatías. No, dice además que el 29% pertenece al PLD y el 9% al PRM. Quiere decir que todavía el PLD sigue avasallando, porque triplica. Sí, pero de todas maneras, es un hecho incontestable que el PLD es el partido dominante. Y cuando digo partido dominante, no solo que domina las conciencias, es decir, que domina las instancias del poder. Es un partido que tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Electoral, del Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, el control de las conciencias a través de su vasto aparato de comunicación, el control de los más pobres a través del temor de que les retiren la tarjeta. Es decir, el PLD es un partido dominante, pero pierde, es decir, como todos. Incluso hay una pregunta en la encuesta donde se pregunta las opiniones favorables o desfavorables sobre actores políticos. ¿Usted simpatiza o no simpatiza con fulano? Entonces se resta para ver si son más los que simpatizan de los que no simpatizan, y todo eso da una suma, da un resultado, o en positivo o en negativo. Cuando uno analiza esa encuesta y analiza la anterior de esa misma firma, todos los actores políticos bajan. Todos, sin excepción. No hay uno solo que haya mejorado su nivel de simpatía. No, claro. Entonces hay un fenómeno. No, claro. Hay un fenómeno. Pienso también que además del descreimiento generalizado en los partidos y en la fe, en los actores, la poca participación de la juventud, no solo porque tiene otras motivaciones, sino porque los propios partidos han abandonado el reclutamiento en la juventud, y la juventud ya va teniendo otro destino. En los tiempos que nosotros desarrollamos, bueno, era la política. Claro. Era la política. Así es. Ahí era que terminábamos. Sí. Ese era nuestro fin, la política, sí. La lucha por la libertad, pero ahora no. Sí. Ahora son otros. Sí. Incluso cuando se les pregunta a los jóvenes, es decir, ese porcentaje de no identificación es muchísimo más alto. Por eso. Es muchísimo más alto. Tiene que ver con otra cosa, que este es un momento particularmente difícil. Hay una diferencia, eso no está en la encuesta, pero hay una diferencia sustancial entre el primer mandato del presidente Medina y el segundo mandato. El primer mandato del presidente Medina se puede decir que fue una larga luna de miel. La oposición casi ni se oponía. La oposición estaba entretenida con que el candidato presidencial del PLD iba a ser Leonel Fernández. Y el mismo presidente de la República, que estaba acariciando su idea de postularse, y no solo acariciaba, sino que tenía su plan y lo estaba ejecutando y nadie sabía, pues él estaba complacido con que la oposición estuviese entretenida, claro, con el toro que no era. Con el toro que no era, exactamente, exactamente. Entonces, eso quiere decir que durante casi 3 años, el presidente Medina casi corrió solo, se puede decir. Comió con su dama. Sí. En el último año no, porque ya ahí él tenía que mostrar sus cartas, pero las cartas eran muy poderosas. Es decir, él tenía un póker de ases, es decir, entonces cogió dinero disponible, como se ha demostrado después. Mero Odebrecht gana el comité central del PLD, gana el comité político, le impone al comité político que la reelección, aplasta al expresidente Fernández, y después vienen las elecciones y ya, ahí sacó la cuarta carta. Doctor. Entonces, pero ahora no, ahora no, ahora es totalmente distinto. Este año, casi año y medio, ¿verdad? Que llevan 1 año y 5 meses, ¿verdad? O sea, casi año y medio, digo, de las elecciones para acá, ha sido totalmente distinto.
la misma oposición no reconoció esa elección como válida, después han venido una serie de reclamos, la confesión de Odebrecht, después todo ese movimiento cívico de la Marcha Verde. Este ha sido, realmente yo pienso que en este año y medio, o sea, si en los primeros 4 años el presidente Medina durmió plácidamente, ahora no ha podido pegar el ojo, no duerme, seguro no duerme, porque este ha sido un año, justamente, yo diría, de descrédito progresivo. Es toda la política la que está desacreditada. De hostilidad, o sea, porque lo ven a él como el blanco. Doctor, es que debe serlo, sí, es la principal figura, el responsable del gobierno. Claro, no, y no solamente el mejor valorado a pesar de todo en las encuestas, oiga, hace bien con impedimentos, y siguen, porque lo miden, siguen midiéndolo. Sí, pero con relación a la encuesta anterior cae 20 puntos, eso es terrible. Sí, es terrible. En 68 es mucho. ¿Sí? 68, doctor. Pero en picada. Doctor, se creía que la ley de partido iba a estar en las últimas ya, a punto de ser aprobada, todos los sectores ya puntualizando. Sin embargo, cuando se presentó el asunto difícil de las convenciones internas o las convenciones con el padrón de la Junta Central Electoral. Sí. Entonces, esta encuesta justamente ha venido a echar combustible a esa discusión, porque las primarias abiertas tendrían un asidero grande en ese 58%, porque la mayoría no tiene partido. Fíjate, la mayoría no tiene partido. Entonces eso le sirve de apoyo a quienes están abogando por las primarias abiertas. Pero el punto es muy sensible porque los actores de los partidos, los dirigentes de todos los partidos creen que esto significaría la desaparición de los partidos. ¿Cómo lo ve usted? Pero yo creo que eso beneficia, unas primarias abiertas, beneficia a los que más dinero tienen. Los beneficia. ¿Por qué? Porque si hay que escoger el candidato de un partido, la gente de un partido se conoce. Entonces, los miembros del partido se conocen y saben por quién van a votar. Pero si todo el mundo tiene que votar para elegir los candidatos de un partido, ¿cómo se hacen conocer esas personas? Por todo el país. Tienen que hacer prácticamente una campaña nacional. Entonces, para eso se necesitan recursos y cada vez se necesitan más recursos. Esa es una medida que si se pone va a beneficiar a los que controlan dinero. Dinero del color que sea, bien habido, mal habido, sea. Entonces, eso es una medida totalmente antidemocrática. Supuestamente democrática porque todos pueden votar. Pero un país que se ha deteriorado a tal punto donde cantidad de gente vota por 500 pesos, o sea, entonces diciendo, bueno, en vez de 500, 1000 pesos, y eso va a permitir que el que tenga dinero ponga a los candidatos de todos los otros partidos. Si realmente eso sería una situación grave, porque tenemos una democracia precaria, y esto terminaría, es decir, por destruirla. Esto acabaría por destruir el sistema político democrático en el país. Es por esa razón que no solamente yo, la mayoría de los partidos, la mayoría dentro del mismo partido de gobierno hay diferencias al respecto, porque esta es una medida que como tiene sus bemoles, es decir, tiene beneficiarios y perjudica la democracia en la República Dominicana. En realidad, esto solo tiene, si se quiere que haya una ley de partidos, esto hay que invitar a los partidos a que se sienten a discutir. Si se va a discutir la política agropecuaria, se invita a los productores. Se va a discutir la política eléctrica, se invita a los generadores. Se va a discutir el problema educativo, la cuestión educativa, se invita a los maestros. Se va a discutir el problema de salud, se invita a los médicos. Entonces, para establecer el sistema electoral, no se quiere que los partidos se sienten, que nos sentemos realmente el tema es ese, que los partidos políticos debemos sentarnos a debatir los temas con altura, con respeto, y entre todos tratar de establecer qué es
lo mejor para nuestro país en este momento específico de su historia. Creo que debe haber un diálogo entre los partidos y debemos sentarnos y debemos entre todos llegar a conclusiones. Eso no es asunto de decir que eso lo decide el Congreso. Sí, pero el Congreso lo decide todo, pero a todo el mundo se le consulta. Entonces, ¿por qué a los partidos no? A mi juicio, ese Doctor, es el tema. a propósito de diálogo, el 23 de noviembre, el mes que viene, está convocado una especie de foro de la educación. Usted ha sido un académico de toda la vida. Siempre lo conocí como un académico y un preocupado por la educación. Desde luego, la educación superior en la universidad. Hay muchos puntos de vista sobre eso. Se está hablando de la educación superior, pero la educación superior es el receptáculo de la educación básica. O sea, cuando ustedes reciben un bachiller en una universidad, es una persona que viene ya conformado. ¿Y cuál es su visión, cuáles son los puntos que usted cree que deben discutirse ahí? O sea, su visión sobre este foro de educación. Sí. Bueno, en primer lugar, sí, esa es mi vocación. Sí. Mi vocación es el magisterio, sí. Yo vengo de una familia de muchos maestros, muchas maestras. Mi madre que ayer cumplió 94 años, hasta el otro día seguía enseñando y asesorando y seguía. Esa es mi vocación. Sí. Pienso que en República Dominicana se ha dado un vuelco importante en cuanto al acceso. El número de personas que tienen acceso a la educación formal es muchísimo más elevado que anteriormente, y en todos los países en que eso ha sucedido, eso se ha acompañado de una crisis, porque la ampliación del número de beneficiarios se ha acompañado de una disminución de la calidad de la enseñanza. Todavía tenemos una situación muy difícil. La mitad de los jóvenes que deberían estar en su educación intermedia no están. La tasa es de un 50%. Eso para un país eso es bajísimo, eso es terrible. La tasa de deserción de los varones es mayor que la de las muchachas. La proporción de jóvenes que llegan a la edad laboral y que ni estudian ni trabajan es altísima. Entonces aquí hay que reconsiderar todo el sistema educativo. Es verdad que se ha dado, aquí se produjo un triunfo, yo diría cívico, popular, de envergadura, con la demanda del 4%. Yo recuerdo que en las elecciones del 2012 no todos los candidatos estaban dispuestos a reconocer la aplicación inmediata del 4%, y la amplitud de la demanda fue tal que todos los candidatos debimos aceptar el 4%. Como un compromiso. Como un compromiso. Se firmó y el candidato ganador, en este caso que era el candidato del partido de gobierno, que no estaba de acuerdo con la aplicación inmediata del 4%, tuvo que cumplirlo. O sea que está bien. O sea, un avance para la sociedad. Lo único que la manera en que se ha ido cumpliendo el 4% no ha sido la mejor. Está bien en el sentido de que los fondos han estado disponibles, los recursos han estado disponibles, pero hay mucho que revisar en cuanto al uso de los recursos. Realmente está empezando. Sí, pero ha habido situaciones. ¿Cómo es posible que se compre un solar en 40 millones de pesos y que no haya ni título del terreno? Es decir, realmente... Y que el Estado haya sido estafado con un terreno de más de 50 millones. Y que no se sabe. Sí, está en la calle la persona que estafó. Entonces, y los ingenieros que estaban a cargo de la obra andan por ahí, no lo atienden. Y después hay gente que no entiende por qué él no se tiene confianza en los actores políticos, por qué se deteriora la política, pero es por eso mismo. Es por ese mismo tipo de situaciones. Bueno, lo que quiero decir es que realmente hay que enderezar las cosas. El esfuerzo fundamental debe estar encaminado a la calidad de la enseñanza, o sea, de los conocimientos ofrecidos, la enseñanza ofrecida, y sobre todo la adecuación. Es decir, se están haciendo las cosas, ahora hay que hacerlas mejor. No basta con que los muchachos estén inscritos en la escuela, deben asistir. O sea,
Es inconcebible que en 5 años no se haya podido eliminar el analfabetismo en la República Dominicana. Eso se vendió. Pero está en vía, doctor. Sí, pero, señor, está en vía. pero Es Ecuador un lo resolvió en proceso, 2 años, Bolivia lo resolvió en 2 años. Bueno, porque Cuba le metió la mano, doctor, usted sabe. No, pero no fue Cuba. Cuba le metió la mano. Bueno, pero el método cubano se puede aplicar aquí también. Pero Sí. el caso es que en 5 años no hemos podido eliminar una tasa de analfabetismo de menos de un 10%. Sí, pero... Y hay países donde se eliminó una tasa del 20% en 2 años. Pero Estamos en yo proceso, digo, estamos en proceso. yo digo que la falta de fe quita las ganas de rezar. Cuando usted realmente no cree en una cosa a fondo, verdaderamente. No, el presidente cree en eso. Bueno. El doctor, el presidente cree. Ahora, yo sí pienso que el 4% también... los procesos de educación son largos, usted sabe. No se ven resultados inmediatos. Porque la educación, la precariedad que tenemos en la gente que se gradúa hoy es un lastre de 30 años de abandono de educación, usted sabe, doctor. Entonces, recabar eso y relanzar eso lleva tiempo. Pero se puede, yo tengo la experiencia, yo fui docente universitario muchos años, a raíz de haber ocupado una serie de funciones públicas tuve que retirarme de la docencia. El año pasado yo quise regresar a la universidad, yo estoy, y quise regresar también, sobre todo, bueno, uno, porque es mi vocación, pero la otra razón también, quería estar en contacto con esos jóvenes de hoy, es decir, que no piensan necesariamente como los jóvenes de ayer. Eso me permite también valorarlos, me permite también medir toda una serie de elementos de la realidad que no puedo pretender conocerlos solo a través de simples estadísticas, sino a través de vivencias, a través de personas. Usted tiene el privilegio de haber dado clase a la otra generación, a varias generaciones. Doctor, gracias por su participación. Sí, tiene la posibilidad de medirla. Gracias, doctor. Amigos, ha sido la participación de Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia y exministro de Trabajo y de Medio Ambiente. A él gracias por venir, gracias doctor, gracias siempre. Y a ustedes por estar ahí, no se vayan porque volvemos con otro invitado.